Estamos con Sandy Filpo, quien es un conocido dirigente empresarial de esta ciudad de Santiago, y hemos venido para tratar un tema que ha generado mucha incertidumbre, muchas inquietudes, y además el sector empresarial que se ha sentido incómodo con la ley de residuos sólidos, por lo que eso va a representar. Sandy fue dirigente, dirigió la entidad más representativa del comercio y de las empresas de Santiago, que es la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago, ACIS. Con él vamos a hablar sobre este tema porque Sandy todavía estaba al frente de la ACIS cuando ya esto se estaba gestando en el Congreso. ¿Cuál fue la posición de ustedes en el momento en que usted dirigía ese sector con respecto a esta ley? Mira, quiero decirte que el país y sobre todo el cuerpo legislativo ha adoptado una práctica que quizás no es la mejor. Se cogen leyes que se han elaborado en otros países, las traen a República Dominicana con uno u otros cambios, la adaptan y quieren implementarla. Pero las realidades de país a país son diferentes. Tú no puedes tomar una ley porque haya funcionado bien en un país o porque sea la tendencia y sin crear las condiciones en la República Dominicana, entonces tú coger esa ley y implementarla o aprobarla para que se implemente, porque no va a tener ningún resultado. Lo primero, que la ley empezó mal. Empezó mal porque no tuvo un proceso de socialización. Al no tener un proceso de socialización, la ley arropó a todo el mundo de maneras iguales, con necesidades iguales, porque no es lo mismo una empresa que están creciendo mucho, como es el caso de servicios, como el caso de zonas francas, empresas que quizás no contaminan, a una empresa que sí haga mucho uso del medio ambiente y contamina, como el caso de las mineras, que depredan parte de los recursos naturales, el caso de la industria de plástico, el caso de otras industrias que sí son intensivas. Entonces, en ese momento, nosotros le hicimos un planteamiento que se aprobó en primera lectura en la Cámara de Diputados, en el Senado, y le hicimos un planteamiento que la ley periñó. ¿Por qué? Porque el planteamiento que le hicimos fue sobre la base y sustentado sobre la base de la realidad. Nosotros teníamos una ley que se pagaba 260,000 pesos promedio al año, lo pagaban las empresas más grandes, y esta ley llevaba a pagar unos prácticamente 3 millones de pesos, 9 millones de pesos a una empresa que facturaba sobre los 3,000 millones de pesos. Pero la misma ley te facultaba a que tú pagando o facturando 500 millones de pesos iba a pagar igual que el que facturaba 3,000. O sea, ya tú tienes dos incongruencias de la ley. La primera es que tú estás midiendo a todo el mundo como si tuvieran la misma capacidad de contaminación del medio ambiente. Esa es la primera, que no es así. Y la segunda es donde todas las empresas, independientemente de eso, después de un tope, iban a pagar igual. Es decir, una empresa que facturaba 20,000 millones iba a pagar igual que una empresa que facture 1,000 millones de pesos o que facture 500 millones de pesos. Obviamente, hay lo que se llama en la ley un efecto de iniquidad. O sea, la ley establecía por sí una injusticia. O sea, era injusta lo que establecía la ley. Una ley que obligaba a la empresa a pagar inclusive lo indebido. Entonces, sobre ese planteamiento, la ley de nuevo tuvo que volver a ser conocida para entonces hacerle las reformas. Ahí nosotros dejamos el proceso de la ley y vamos a decir que logramos el cometido de que se mantuviera la ley anterior, que era una ley que todo el mundo le estaba pagando. Con los ajustes que ustedes habían sugerido. Y todo el mundo estaba pagando la ley antes de la modificación. Y todo el mundo estaba tranquilo, pagando como el tributo que estaba en ese momento. Ya a partir de nuestra salida, entonces, posteriormente, se empieza un proceso de negociación y ya la nueva directiva de la ACI tiene que entonces tomar
la rienda de esa negociación. Ha habido ciertas ambivalencias con respecto a la ley y se evidencia en las modificaciones que se han hecho. Esto no representa un problema de la seguridad jurídica que la República Dominicana debe garantizar ante inversionistas y sobre todo muchos inversionistas extranjeros que han puesto su dinero aquí. Claro que sí, porque, por ejemplo, tú tienes empresas que trabajaron y se instalaron sobre una serie de condiciones que estaban en el momento. Ahora tú estás cambiando la condición de juego. Eso obviamente afecta la seguridad jurídica del país y manda una mala señal al sector, a la inversión extranjera, que es uno de nuestros primeros pilares en términos de producción de divisas. Entonces, la ley tiene muchos handicaps, muchos elementos que leccionan profundamente a la industria, al empresariado. Obviamente, la ley en esta modificación se quedó igual hasta, con ligeras modificaciones, hasta el monto de 500 millones, hasta 1.000 millones, se queda igual y lecciona profundamente de 1.000 millones en adelante. Porque no solamente te aumenta un 500%, a partir de ahí te va aumentando prácticamente un 500% entre los que pagan 1.000 a 2.000 millones y los que pagan más. Y tú dirías, bueno, pero es que de esa cantidad, lo que hay, más de 2.000 millones, lo que hay son 650 empresas en el país. Bueno, pero esas 650 empresas producen más del 50% de los empleos del país. Como está actualmente la ley de residuos sólidos, ¿a cuáles sectores es que más perjudica? Sobre todo al sector, por ejemplo, te voy a poner un sector que su volumen de venta, porque tomar el parámetro del volumen de venta de manera desproporcionada mide a todo el mundo por igual. Por ejemplo, en el caso de los almacenes de producciones, que prácticamente tú vendes, cualquier almacén te vende 1.000 millones de pesos. Cualquier almacén de los hospedaje te vende 1.000 millones de pesos. Pero esos 1.000 millones, el margen de beneficio de ese almacén prácticamente anda por un 2 o 3%. Un 2%, cuando se gana mucho anda por un 3%, y muchas veces ese 3% se queda en manos del colmadero. Porque ¿qué es lo que ha pasado con ese sector? Ese sector ha venido a suplir la necesidad financiera del colmado. O sea, el colmado que está en el barrio, muchas veces el almacenista está compitiendo con la industria que llega directa al colmado. Pero el colmado muchas veces no le compra a la industria porque tiene que pagar en efectivo y tiene que pagar descontado. Cuando el vendedor, por ejemplo, de mercancía va a un colmado, le lleva la mercancía, tiene que pagársela de una vez. El almacenista prácticamente se ha quedado para venderle a ese colmadero que no puede pagar de contado. Y es el que le fía a una semana, a 15 días, y el colmado entonces, con lo que recauda en las ventas, le paga al almacenista. Pero los márgenes, ha tenido que sacrificar margen y ha tenido que dar crédito. O sea, ha tenido que sacrificar margen y ha tenido que negociar con el tiempo. A ese sector que tiene que ver, vamos a decir, con los mayoristas, ¿verdad? ¿Qué porcentaje se le subió? En monto, ¿cuánto tendrá que pagar? No, 500%. 500%, porque cualquier almacén te vende 1.000 millones de pesos. Cualquier almacén del hospedaje te vende 1.000 millones de pesos. El problema es que esos 1.000 millones de pesos que te vende, el beneficio es un 2 o un 3%, en el mejor de los casos. ¿Sabes cuánto estamos hablando? Nosotros hicimos el estudio de ese sector, porque estamos sumamente preocupados por los márgenes de ese sector. El margen, un almacén que te venda 1.000 millones de pesos, básicamente el beneficio neto son 3 millones de pesos, de 3 a 4 millones de pesos, cuando están bien manejados. Con esa carga que representa... De esos 3 o 4 millones de pesos va a tener que pagar 1.700.000 solamente de ley de residuos sólidos. Con esa carga impositiva que se le está agregando a un sector que tiene que ver con los productos comestibles, ¿no podría eso reflejarse en el precio? Claro que sí, de los productos sí. de primera? Eso ya se está reflejando. Ya se está reflejando porque tú estás hablando del almacén, pero el supermercado, que básicamente se maneja con un 7% neto,
que es más o menos el beneficio de un supermercado después que tú sacas los gastos y los costos, es un 7%, no va a sacrificar su 7%. El supermercado va a tener que indexarle eso que va a pagar al precio de él. Y un supermercado, te voy a decir como La Fuente, te vende 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de pesos. Imagínate los demás. O sea, imagínate el Encanto. Te vende por encima, o sea, va a tener que pagar un 500% adicional a lo que estaba pagando. Entonces, eso realmente mueve a la reflexión. Eso mueve a la reflexión. Pero además, la injusticia más grande es, ¿tú sabes cuál es? Que eso no contamina. Que el nivel de contaminación de ese tipo de empresa es muy bajo. Entonces, aparte de que tú estás pagando un 500% más, a ti te están penalizando, como igual a la que te contamina, a la que te trabaja en el vertedero, a la que te maneja que es parte de plástico. que es parte de la esencia por lo que supuestamente se creó la ley. Correcto. Porque esa ley se crea. Mira, esa ley se crea, el espíritu de la ley se crea precisamente para que el que contamine pueda ir, primero, resarcir el medio ambiente, es lo primero. Y lo segundo es, pueda ir tecnificándose y, por ejemplo, ir traspasando de un rubro que contamina mucho a otro que contamine menos. Ese es el espíritu de la ley. La ley busca penalizar, ¿pero a quién? Al que contamina, no al que no contamina. Bueno, Sandy, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu oficina, en tu empresa. Ya finalmente, si se le pregunta a Sandy Philpo, el Congreso o el propio Poder Ejecutivo, que debe estar preocupado por la incertidumbre y lo que ha generado esta ley, si se le pregunta a Sandy una sugerencia sobre qué hacer para tratar de bajarle tensión a este sector tan importante como el... Mira, lo primero es, toda ley en este sentido necesita un proceso de socialización. La ley no fue socializada. Pasó exactamente igual que las reformas que hubo que retirar. Proceso de socialización, sobre todo con sectores tan importantes como el empresarial, no te permite poder sacar una pieza si tú no socializas que sea por lo menos consensuada. Nosotros sabemos que no existe la ley perfecta. Existe la posible, pero no la perfecta. Pero a medida de los procesos de socialización, tú vas logrando el que la ley se acerque más a la perfección. Pero bien, ya estamos en la ley. Ahora mismo yo lo que creo que la ley debe ser revisada, sobre todo para esos sectores. Y decirle, usted contamina, usted va a pagar el 500%. O va a pagar 300, o lo vamos a hacer de manera escalonada. Primer año, y si usted me va demostrando que sus niveles de contaminación van bajando, entonces yo le voy dando puntaje que eso le permite ahorrarse a usted parte del pago. Eso es lo primero. Y lo segundo, a las que no contaminan, yo entonces la pongo en un renglón donde van a pagar prácticamente, y si necesita el aumento, un ligero aumento. Vamos a aumentarle 10, un 15%, pero no un 500%. Entonces, eso yo creo que debe, porque aparte de eso, si esto no se logra volver a resocializar, entonces aquí los niveles, muchas empresas o le van a transferir al consumidor los costos, eso va a pasar, y dos, o la empresa va a cerrar. Y la empresa, antes de cerrar, lo que va a hacer es que va a transferir al costo. A mí me extraña que el liderazgo empresarial y quienes manejan las instituciones que agrupa al empresariado y al comercio no se esté pronunciando con respecto a una ley que golpea tan fuertemente a esos sectores. Mira, hemos caído, parece que el sector tiene tantas cosas y tanta que se va a implementar el nuevo Código Penal y mucha gente ha perdido la capacidad de asombro.
y a veces en las instituciones no están escuchando lo que dicen sus miembros o lo que pasa por donde pasan el tema de los miembros, el viacrucis que es estar detrás de un escritorio, estar detrás de una empresa. Gracias. Conversamos con Sandy Filpo, expresidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago. Nosotros seguimos.